Sánchez recupera este lema que se popularizó con motivo de la guerra de Irak en 2003. Ese fue el regalo del trío de las Azores. Para reafirmarse. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Exige parar el conflicto antes de que sea, advierte, demasiado tarde, y sin citarlo lanza el primer mensaje contra Trump. Que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Defiende que España no ha cambiado, que su postura es coherente con la que ha mantenido en Ucrania y Gaza. Condena el régimen de los ayatolás, pero insiste en que no se puede responder una ilegalidad con otra, y manda un recado a los países que están alineados con Estados Unidos y al propio Feijóo. Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. El presidente vuelve a dirigirse a Trump tras sus amenazas. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Asegura que el gobierno está estudiando posibles medidas sociales y económicas para actuar ante esta crisis, llamada a la tranquilidad en una intervención sin presencia de la prensa. Desde Estados Unidos no bajan el tono y después de las amenazas de Trump, el que ha hablado hoy sobre España ha sido su secretario del Tesoro, Cristina Olea. Sí, así es. La de ayer es quizás la mayor amenaza de Trump a España porque ha hablado de imponer un embargo como a sus peores enemigos, Irán, Cuba o Corea del Norte, pero no es la primera. Otras veces Trump ha amenazado a España con imponerle más aranceles por otra cosa, por no invertir más en defensa. Ayer, delante de las cámaras de televisión, Trump le pidió a su secretario del Tesoro, a Scott Bessent, que investigase cómo pueden castigar comercialmente a España. Y hoy le han preguntado a Bessent en una entrevista en televisión precisamente por eso, si sería posible imponer un embargo comercial a nuestro país. Él no lo ha aclarado, lo que sí ha hecho es repetir las críticas. Dice que es inaceptable que España no deje a Estados Unidos usar las bases militares para la guerra contra Irán. La pregunta es si esta amenaza de imponer un embargo o un castigo comercial a España puede materializarse en alguna medida. Las anteriores amenazas no se han cumplido en materia comercial. Es la Unión Europea la que negocia en bloque. De la Comisión Europea, también del presidente del Consejo Europeo. Bruselas responde a las palabras de Trump porque dice que cualquier amenaza contra un país miembro es una amenaza contra la Unión Europea. Pide a Estados Unidos que respete el acuerdo firmado y avisa de que está dispuesta a actuar si es necesario para defender los intereses de la Unión Europea. No es la primera vez que la Comisión expresa su solidaridad con España y con otros países, por ejemplo con Alemania, que recientemente también se han visto amenazados por Trump por enviar tropas a Groenlandia. La política comercial, recuerdan, se negocia aquí en Bruselas en nombre de los 27. El siempre expresivo presidente Trump dejó claro que la relación con el canciller fluye, muy distinto con otros aliados a los que reprocha falta de cooperación. Ante las amenazas de Trump a España, Merz no solo optó por el silencio, sino que echó leña. Estamos intentando convencer a España para que invierta más en defensa, dijo. Y afuera de la Casa Blanca contó que en privado sí le explicó que no puede castigar a un país miembro de la Unión Europea, que los acuerdos se negocian en bloque y que no quiso generar un conflicto público. El gobierno español ha trasladado a Alemania su sorpresa por esta actitud. No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta. Hoy el presidente francés Macron, que hace un año sí se atrevió a corregir a Trump sobre la aportación de la Unión Europea en Ucrania, ha llamado a Pedro Sánchez para solidarizarse con él. También el presidente del Parlamento Europeo, que ha apelado al derecho internacional. En Bruselas han sido así de claros. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. En el paquete de los que no cooperan, Trump también mete al Reino Unido y la prensa británica recoge el desprecio que le hizo en el despacho Oval a Starmer. No es ningún Winston Churchill, ironizó. Esta mañana el líder británico ha insistido en que no involucrará a su país en una guerra mientras no esté seguro de que tiene una base legal. Esa sigue siendo, dice, su postura.
Europe, it's a dangerous moment. The safety of hundreds of and thousands of our citizens in the region is at stake. EU is coordinating. As the world focuses on the war in the Middle East, we cannot let Ukraine slip off the agenda. Feijóo cierra filas con Estados Unidos y respalda el ataque a Irán. Cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Cree que enfrentándose a Trump, Sánchez pone en riesgo a España. Hemos declarado país non grato a Estados Unidos simplemente por un puñado de votos y por un puñado de planteamiento demagógico en nuestro país. Y Vox acusa a Sánchez de falso pacifista. Celebra cada bomba, porque el humo y el ruido de las bombas le permite ocultar el debate sobre sus corrupciones. Servilismo de la derecha, según la vicepresidenta Díaz, que hoy coincide con Podemos. No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. La derecha lamebotas de Trump van a acabar en el basurero de la historia. Porque Belarra hoy respalda a Sánchez, aunque le pide que sea consecuente y cierre las bases de Rota y Morón. La otra exigencia ha sido la del PNV. No solo vale decir no a la guerra o sí a la guerra, tenemos que explicar. Que le pide al gobierno más información sobre su posición y sus planes. 14% de todo lo que exporta el sector del aceite de oliva va a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el vino, para el que supone casi el 10% de su facturación, o los productos farmacéuticos, que en 2 años han duplicado sus exportaciones. ¿Qué les compramos? Sobre todo energía, el 30% del gas y el 15% del petróleo que consumimos. La amenaza de Trump, dicen los expertos, podría no venir del lado de los aranceles. Puede hacer que la burocracia aduanera de los Estados Unidos se convierta en una pesadilla para las empresas españolas, que nuestro aceite, nuestro vino, nuestra maquinaria, nuestros productos farmacéuticos se queden en los almacenes. La patronal española está analizando los efectos con las empresas y pide ayuda al gobierno. Nuestras pymes no van a poder aguantar, van a cerrar muchísimas si realmente se llega a producir este cierre de relaciones comerciales. Desde el Ejecutivo recuerdan que el escudo de España es Europa. Existen herramientas para responder a situaciones de coerción si es que se dan. Por lo tanto, tenemos que dar ese mensaje de tranquilidad. Trabajo ha convocado mañana a los agentes sociales para abordar los efectos de la crisis internacional en la economía y el empleo. Imágenes difundidas por la Armada estadounidense muestran por primera vez el lanzamiento de misiles a Teherán desde buques de guerra. El mando militar habla de la destrucción de una veintena de barcos de guerra, un submarino y un centenar de misiles balísticos. La consigna es disparar a todo lo que nos pueda disparar, dice el responsable militar, y no solo en Teherán. Así ha quedado el hospital de la Media Luna Roja en Bushehr, al sureste del país. Ha afectado no solo al techo, dice un empleado de la Media Luna. Se ha tenido que evacuar a recién nacidos de incubadoras. En 5 días de ofensiva ya se ha superado el 1.000.000 de muertos en Irán. Los ataques quieren acabar con los ayatolás. El funeral por el líder supremo se ha cancelado oficialmente porque se preveía una asistencia multitudinaria. Todos los ojos puestos en el virtual sucesor, su hijo, que sobrevivió al ataque del sábado. Y estos son turistas evacuando un hotel de Beirut alcanzado esta noche. La capital libanesa está en el ojo del huracán porque allí opera la milicia pro-iraní de Hezbollah, que lanza misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes. En Sri Lanka han tenido que rescatar a los supervivientes de un ataque contra un barco de guerra iraní. El secretario de Defensa estadounidense ha confirmado que fue uno de sus submarinos el que disparó contra el barco iraní en aguas internacionales. A bordo, 180 personas. Y más ataques en el Golfo. En este caso, las bombas han impactado en el parking del consulado de Estados Unidos en Dubái. Con helicópteros, embarcaciones, incluso con un dron submarino, peinan la zona de la playa del Bocal en Santander. También se ha dado aviso a los pesqueros que salen a faenar para que extremen la vigilancia. Seguimos con la esperanza de recuperar a la única víctima que queda, para que podamos salvar este primer escenario tan doloroso. Desde ayer buscan a la persona que cayó al mar junto a sus compañeros. Eran las 4:30 de la tarde cuando cedió esta pasarela de madera que discurre entre acantilados. Unos ciclistas dieron el aviso al escuchar los gritos de auxilio de una joven que estaba agarrada a una roca. Los equipos de emergencia consiguieron rescatarla y fue trasladada al hospital de Valdecilla. Es la única superviviente del accidente. Poco después localizaron los cuerpos sin vida de otros 5 jóvenes.
Están identificados y notificados a las familias de las 5 personas fallecidas. Eran un grupo de estudiantes de formación profesional que hacían una ruta por esta senda costera que conduce a un faro. Es una zona muy frecuentada y ahora se investiga por qué la pasarela cedió. A lo largo de la mañana han estado los equipos de policía judicial sobre el terreno, identificando el espacio en el que se produjo el accidente y aportando los primeros datos, la primera información. El Ayuntamiento de Santander ha decretado 2 días de luto oficial y las banderas de todos los edificios ondean a media asta por las víctimas.